que la lucha por la Asamblea Constituyente fue una larga lucha de cerca de 16 años, impulsada por los indígenas, fundamentalmente de tierras bajas de la región amazónica de Bolivia, que demandaban tierra, territorio y reconocimiento. El país, Bolivia, hace muchísimos años ya está intentando cambiar, y la nueva constitución política del Estado es una puerta al cambio. Uno es el proceso de construcción del texto constitucional. Un proceso, desde nuestra perspectiva, lleno de vicios y vacíos que no reflejan necesariamente al conjunto o al colectivo de la nación boliviana. Porque no hay nueva constitución, hay una sola constitución política del Estado, que es la que está vigente, que es la que nos rige a todos los bolivianos, la que el MAS ha aprobado con muchas irregularidades, es solamente un proyecto. Mucho más por la forma como se va articulando la presencia en la Asamblea Constituyente de representantes de todos los sectores sociales. Había desde hermanos campesinos, indígenas, muy pobres, hasta sectores empresariales. Segundo, una presencia regional importante de todos los departamentos y de todas las regiones que hacen a Bolivia. Que la mayor parte de los ciudadanos bolivianos está buscando y está esperando, ¿no? En la posibilidad de instalar una asamblea constituyente que nos pueda crear otras normas legales que posibiliten a Bolivia ser un país mucho más justo, mucho más equitativo, un país solidario, unido, incluyente. Ha habido confrontación, ha habido muertos, está bañada de sangre ese proyecto de constitución. Se lo ha aprobado en un cuartel en la Glorieta, en Sucre, la primera aprobación. Y una constitución que es un pacto social no puede ser aprobada bajo armas, es imposible. Desde la primera reunión que tuvimos en la Asamblea Constituyente se percibió que había un grupo donde Podemos, fundamentalmente de Santa Cruz, que tenía un objetivo y una meta, que era el de frenar el proceso constituyente y frenar el de poder tener una constitución. Viendo cómo está la constitución política del Estado, nosotros vemos muy bien, a pesar de que nos hubiera gustado mucho más, desde la perspectiva indígena originaria. Si el proceso de referéndum se lleva a cabo normalmente, Bolivia con seguridad va a ratificar esta constitución, porque es mucho más avanzada que todas las anteriores, porque todos están representados. Evidentemente los ricos, los terratenientes, los que se apropiaron de la tierra no quieren que se apruebe. Entonces, si es que hay condiciones para que el referéndum sea democrático, sea libre, sea secreto y universal, esta Constitución, al reconocer los derechos de todos, va a ser ratificada por el pueblo boliviano. Bolivia, en este proyecto de Constitución, es un país multinacional, plurinacional. Esto nos está indicando de que no solamente somos una sola nación, somos muchas naciones, ¿no? Solamente en los pueblos indígenas originarios somos más de 40 naciones. Por lo tanto, ya hay un articulado primero donde dice que es plurinacional, que es algo muy importante para nosotros. El más importante es tierra-territorio, el más importante, tierra-territorio, porque significa tener el derecho de relación, no el derecho de propiedad, porque en nuestro concepto no está el derecho de propiedad, está el derecho de relación con el espacio de la comunidad. Evidentemente no reconocía plenamente derechos como los pueblos indígenas, que es uno de los componentes fundamentales, que en este momento nadie está en oposición en el país, absolutamente nadie. Entonces estamos entrando en un proceso arbitrario. Nuestro país va a caer en un caos increíble si es aprobado este proyecto.
han aprobado con una serie de violaciones a sus normas y reglamentos preparados por ellos mismos ese proyecto de constitución que hoy lo quieren hacer validar al pueblo de Bolivia. Entonces el gobierno dice que es ilegal, los bolivianos decimos que es ilegal lo que ha hecho el gobierno, entonces estamos todos los bolivianos inmersos en ilegalidades. Pero si el primer hombre, que es el presidente de la República, nuestro presidente Evo Morales Ayma, no está respetando la ley, ¿qué se puede esperar del resto de los bolivianos? No reconocemos esa constitución, es la constitución del MAS y por lo tanto consideramos que es ilegal, en primer lugar porque ha violentado su propio reglamento interno de trabajo e ilegítima porque no tiene la participación de la sociedad minoritaria. Le ponen una fachada en un artículo donde se dice que se respeta tal derecho, se respeta tal cosa, pero en otros artículos, muy disfrazadamente, prácticamente lo mandan al cajón, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante el volver a ratificar esta nueva constitución que está especialmente con la mirada de todos los bolivianos. Que cerca del 70% de artículos son cuestionados muy poco por oposición, oficialismo, por los diferentes sectores. 20% son artículos que han estado o están siendo cuestionados y que requerirían de un proceso de ajuste o de modificación. Y un 10% de artículos son artículos que consideramos que podrían resultar complicados, conflictivos en su construcción de consensos, el tema de autonomías, el tema de tierras, como elementos centrales. Entonces, el grado de aceptación en términos generales está, creo que en un grado positivo. Los sectores oligárquicos, los sectores poderosos, es innegable que cuestionan, lo han hecho desde el punto de vista formal, cuestionan la legalidad, cuestionan el procedimiento, pero cuando se les pregunta cuáles son sus cuestionamientos de fondo, observamos que hay una debilidad en términos de este cuestionamiento. La resistencia que viene es justamente porque se está afectando intereses y porque quieren seguir controlando la riqueza que surge de los hidrocarburos. Ellos tienen su riqueza, tienen mucho dinero, porque saben que con esta constitución ya no van a tener dinero, tanto así como lo tenían. Entonces están defendiendo sus intereses políticos y económicos principalmente. Lo que ellos no saben, la oposición, es que nosotros no estamos trabajando para que ellos estén mal, no, esa no es la idea, sino para que todos estemos bien. Pero ¿por qué no pueden comprender, decimos nosotros? Es porque ellos no tienen la experiencia, porque ellos simplemente han hecho algo para sí mismos y no han pensado nunca en nosotros. En ese sentido, como lamentablemente, como siempre esos poquitos grupos han decidido nuestro país, han embarcado, han concesionado, han regalado recursos, se han beneficiado y de pronto ahora todo ese privilegio comienza bueno, no anularse, pero de alguna forma se pierde ese poder político, económico. De alguna manera sigue la victimización de parte de la élite. Para mi punto de vista, este artículo, el hecho de intentar de promover más bien los idiomas de nuestro país, es una forma más de enriquecer nuestra cultura. Yo no lo veo como una imposición, más bien veo como una forma de enriquecer nuestra cultura, una iniciativa que eso nos sigue reconstruyendo nuestra historia como bolivianos. El artículo que habla de 2 idiomas mínimos nativos excluye a todos, incluyendo al presidente de la República. ¿Por qué? El presidente de la República no habla ni quechua ni aymara, habla solo español. Entonces sería bueno que averigüen eso también, ¿no es cierto? Entonces, ni el presidente podría trabajar en el país. Que han aprendido como un idioma inicial el castellano, deben hablar un idioma originario, para tener una comunicación permanente con esas poblaciones donde no hablan otro idioma. Y uno de los grandes problemas que tiene Bolivia es precisamente este. Yo les pongo ejemplo. Mi experiencia. Yo hablo el español o el castellano, pero no hablo otro idioma original.
Entonces, en mi actividad profesional o en mi actividad política, esa es una enorme limitación, ¿no? Entonces, para comunicarme con los propios hermanos bolivianos o hermanas bolivianas en el área rural, en el campo, no tengo posibilidad sino llevar a un intérprete. Y no puede ser de que en un mismo país nosotros tengamos que estar incomunicados entre ellos. Choca con la realidad. Yo soy diputado y ciudadano del sur de Bolivia, de Tarija, y en Tarija solamente hablamos el castellano. Por lo tanto, no existe ni la praxis del quechua ni de la aymara, y solamente en cierta región se habla el guaraní. Por lo tanto, sería una discriminación no positiva, ya que esto estaría privilegiando a los que son originarios de ciertos lugares donde la lengua materna es el quechua o el aymara, u otra que no sea la adaptada como es el castellano. Dice que ahora en Bolivia tienes que ser originario para que te reconozca el Estado. A ver, ¿no ve usted que más bien con la nueva Constitución se reconoce a Bolivia como es un país donde mestizos, blancos, afrobolivianos, indígenas, campesinos y citadinos podamos convivir? Sí dice que la Constitución solo respeta al indigenismo. No, pues Peque, mira, acá dice clarito. Con la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, es la primera vez que se reconoce y se integra a todos los bolivianos. No importa la raza o la clase social, o si vive en la ciudad o en el campo, por eso todos somos bolivianos. A ver, tome. ¡Sí! Con la nueva Constitución, ganamos todos. Trata de desprestigiar la Constitución indicando de que solamente los indígenas son los que tienen derechos ahí. No es cierto. Los derechos fundamentalísimos que hacen a la vida digna de todos los bolivianos son para todos. Los derechos civiles, políticos, están referidos a todos los bolivianos y bolivianas. No se ha restringido, por el contrario, de la actual Constitución todavía vigente a la nueva, hay un salto histórico respecto al tema de derechos. ¿Creen que la nueva Constitución excluye? Es totalmente excluyente y es racista. Yo digo que no es excluyente, más bien abre la diversidad, abre la interculturalidad, porque tal vez no se ha visto en la historia de la Constitución esa contemplación de los derechos de los indígenas, entonces como que de pronto se sienten excluidos. ¿Cómo puede pensar que nuestra política sea excluyente? No es así, es incluyente. Teníamos o tenemos una Constitución Política del Estado que es excluyente. Me refiero a que es una Constitución Política del Estado que solo vela los derechos de unos cuantos en detrimento de unas mayorías. Algo fundamental es el reconocimiento que se otorga a todo ciudadano, fundamentalmente a los pueblos originarios. Vamos a reordenar económicamente, ¿no? Jurídicamente, socialmente, políticamente, en un marco de una participación de todos, de todos. No pensamos ahora todo indígena, no, sino todos, igual, con la misma apertura, ¿no? Con la misma condición, con la misma posibilidad. Bolivia en su mayoría es mestiza. Murillo Visica, Arturo Carlos. Pero en el proyecto de Constitución del MAS se niega eso. No veo mirar el mundo. Que apegarse a una etnia, una cultura y ser indígenas. Los discursos del movimiento al socialismo y del movimiento indigenista, más que todo en todo el país, porque no solamente el movimiento al socialismo, ¿no? Hay otros partidos políticos, otras agrupaciones que tienen representación de los pueblos indígenas, de los campesinos, pero estos discursos siempre están dirigidos a algo, ¿no? Hemos sufrido 500 años de esclavitud, ahora tenemos derecho a vengarnos y hacer con ellos lo que han hecho en 500 años. Más lo que propone es, bueno, ahora hubo una élite que manejaba la economía del país, ahora esa élite que está aquí la vamos a hacer pobre, y nosotros que vivimos en el campo vamos a surgir, y a toda esta gente pobre que vive en las ciudades la vamos a mantener en guetos, igual que en Alemania a los judíos, ¿ya? O sea, lo vamos a mantener en guetos
para que, y nosotros que somos los indígenas, los que somos puros de este país, los originarios del país, Paredes Tardío, Claudia Berta, vamos a ser los que van a manejar todo. Hace una discriminación positiva hacia los indígenas, hacia los sectores populares, pero esa discriminación positiva puede convertirse en exclusión a los sectores de clase media. Todos los ciudadanos bolivianos están incluidos en esta constitución. Incluso los mestizos, que son la mayoría, por supuesto. O sea, no se puede pensar que en Bolivia todos somos originarios, pues, ¿no? Con la presencia de los españoles, con la presencia de otros extranjeros, en Bolivia deben existir muy pocos originarios. Yo ya no soy quechua puro, soy mestizo, y estoy incluido en esa constitución como ciudadano boliviano. Lo que necesitábamos los bolivianos era realizar un pacto social y buscar la inclusión de absolutamente todos los que hubieran estado excluidos en la constitución que tenemos. A todos menos a los marxistas, absolutamente a todos. Por ejemplo, los mestizos, yo soy mestizo, soy un mestizo, no estoy incluido en esa constitución, no habla de mestizaje, ¿no es cierto? Habla de aymaras, habla de quechuas, habla de guaraníes, de tupiguaraníes, habla de 36 naciones. No hay 36, hay una sola nación y la nación es Bolivia. Todo nace de la ilegalidad que se cometió en la Asamblea Constituyente, que genera la reacción de las regiones que habían votado anteriormente por ser autónomas. Entonces, si el gobierno no resuelve el tema de la Asamblea Constituyente, va a ser muy difícil que se llegue a un acuerdo nacional entre regiones y gobierno central. Se ha polarizado tanto la situación política y social en nuestro país, Bolivia, que de ambas partes tiene que haber desprendimiento. Y la única salida en este momento creemos que es que se anule y que ya no se sigan con su proyecto de constitución. La nueva constitución estamos todavía tratando de que entienda la gente de que es una necesidad para el país. Sí, va a ratificar. Va a ratificar. Mi persona, por ejemplo, no está de acuerdo con la parte educativa, pero voy a votar sí, por el proceso de cambio, ¿no? Por el proceso de cambio. Después vamos a arreglarlo, seguro que sí. Sino que va a llevar un tiempo a medida que todos aceptemos los principios y practiquemos la Constitución, que eso es lo que tenemos que hacer, convertirla en la norma básica que guíe los actos de todos, gobernantes y gobernados. Está muy difícil la situación actual, no es imprevisible. Bolivia necesita que haya un diálogo y que haya modificaciones, pero la oligarquía cruceña, la oligarquía veniana, no quiere esto, definitivamente no quiere. Y por eso creo que va a ser muy difícil que haya una negociación para cambiar. Lo real es de que es un diálogo cínico e hipócrita entre las partes, ninguno quiere ceder, cada uno echa la culpa de los males al otro, y esto se ha convertido como un río cuando tiene dos orillas.